Sí, sobre todo nosotras, en este caso quizás yo me emociono porque son días pues muy difíciles para, en general para la comunidad iraní y eh, espero si existe ese momento que sea más en los poemas y no en el texto. Pero he pensado que quizás para esta presentación contaros un poco en qué ha consistido la traducción, también la parte humana de la experiencia de la traducción y aunque Clara y Gonzalo ya han puesto unas pinceladas, pues contar quizás las partes que para nosotros era más importante de cara a cómo trasladar su universo poético, ¿no? Como ha dicho Gonzalo, hoy es un día muy especial porque efectivamente se cumple un sueño que teníamos, que era trasladar a las lectoras y los lectores en España esa pasión, esa admiración que nosotros tenemos por Nima Yushich, ¿no? Y esa pasión fue también lo que hizo que nos sumergiéramos en esta traducción, que ha sido una experiencia humana increíble. Ya podéis ver los dos cómplices extraordinarios que están sentados a mi lado y la pregunta, ¿no?, de saber que íbamos a tener muchas complejidades y retos porque es un poeta difícil, pero a la vez el gran regalo que iba a ser dedicar tanto tiempo a bucear en su universo. Antes de hablar más de la traducción, quería hacer una mención al hijo de Nima Yushich, que es una figura muy importante para nosotros. Al comienzo de la traducción nos dimos cuenta que claro, el hijo de Nima Yushich vive y que él podía ser un buen acompañante, un buen aliado para nosotros durante este tiempo. Y gracias a las redes sociales le pudimos encontrar. Y Sheragim, que es el nombre del hijo de Nima, acaba de cumplir los 84 años. Vive en el exilio en Estados Unidos desde hace muchas décadas, habiendo sufrido también muchas adversidades, pero es un hombre de un alma increíblemente sensible y alguien que cuida como nadie del legado de su padre, con muchísimo esmero y sobre todo con muchísima ternura, cosa que nos ha emocionado mucho. Nada más tener los ejemplares, le mandamos 2 y le llegaron este lunes a su casa en Estados Unidos y estaba muy emocionado con ver la poesía de su padre traducida, ¿no?, ya en formato pues, de una antología en otro país. La selección que hemos hecho para esta traducción, para esta edición, son de 30 poemas, son poemas representativos de la época de la poesía nueva de Nima, porque Nima fue un hombre que escribió mucho, de hecho sus primeras escrituras fueron también en formatos clásicos, de gacelas, casidas, cuartetas, o sea, ha escrito muchísimo, mucha prosa también, pero quizás sea más conocido por la poesía, ¿no? Estos 30 poemas están comprendidos en un marco de entre 1938 y 58. Y el último, de hecho, hemos incluido el último poema que también escribe un poquito antes de él fallecer. Como ya han mencionado Clara y Gonzalo, Nima ha sido un eje en lo que es la historia de la literatura iraní, ¿no? Yo siempre lo imagino como un orfebre, ¿no?, que está ahí tallando una poesía nueva, el convencido de que hace falta una renovación que esté acorde a lo que eran las emociones, ¿no?, los anhelos de un Irán que se estaba abriendo, de ese yo comprometido, ¿no?, con su propio país, que lo que quería era, tras siglos de tiranía, pues ir hacia esa apertura democrática. Él era un hombre muy tenaz, muy solitario, y quizás también la propia escritura viene de esa tenacidad y de ese trabajo en solitario, ¿no? Y lo que hace es agrieta, como ha dicho Clara, esas estructuras enquistadas en el legado de la tradición clásica persa, ¿no? Y él renueva ese lenguaje desde una convicción, que creo que esto es muy importante de cara a la lectura del libro. Él creía profundamente que la emoción es el molde del poeta.
¿no? Y esto es una renovación también en el acercamiento a la poesía. Él, en una revista donde trabajaba, revista de música, donde colaboraba con, entre otros creadores e intelectuales, cuando publican parte de esta poesía nueva, él escribe un ensayo muy famoso titulado El valor de la emoción en la vida de los creadores. Y esto claramente no sentó muy bien a muchos poetas ortodoxos, sin embargo, asienta poco a poco, asienta lo que es la base poética del reconocimiento, ¿no? de Nimo. También es muy importante a la hora de, para nosotras como lectoras y traductoras y para quien ahora vaya a leer el libro, un elemento muy importante era que a la hora de despojar el lenguaje, ¿no? de esos mandatos clásicos, él empieza a generar una escenografía donde hay extrañeza, mucha ambigüedad poética y como si fuese él mismo un escenógrafo, ¿no? Como que lo va cuidando con muchísimo detalle para luego verter lo que eran sus preocupaciones humanas y políticas. Entonces, esas veladuras existen en sus poemas, ¿no? No son poemas cristalinos para nada, son poemas donde hay una opacidad que invita a adentrarse, es decir, precisamente para adentrarse en su propuesta intelectual, humana, social, política, hay que sumergirse en esas densas y extrañas atmósferas, ¿no? y luego llegar a ese mensaje. Que el mensaje de Nima, como ha dicho Gonzalo, ese sí que es nítido, ¿no? Con esos húmedos ojos que menciona muchas veces, él tiene sueño quebrado, ¿no? Por el sufrimiento de su pueblo. Esa es realmente la materia prima de su poesía. Él dice que escribe por su propio sufrimiento y por el sufrimiento de su pueblo. Dos elementos que son fundamentales en la poesía de Nimo. Uno es lo que es todos los elementos locales de su Mazandarán. Él bebe de lo que es toda la naturaleza de Mazandarán, ¿no? Lo que son los animales, aves, las montañas, el mar. Todo eso va generando una singularidad que va penetrando el espacio del poema y los utiliza con un simbolismo que ahora Saide nos contará en más profundidad para generar, ¿no? ese espacio donde verter a través de ese simbolismo lo que eran sus preocupaciones humanas. Otro elemento muy importante de la poesía de Nimo es que él utiliza la lengua de la región de Mazandarán, que era la lengua tabarí. Y esto es una cosa absolutamente singular, ¿no? Dice su hijo Sheragim que él amaba Mazandarán, amaba a su gente, amaba a esos agricultores, a los pastores y la naturaleza, los campos, la montaña y la lengua de esa región. Entonces él introduce lo que no aparecía en la literatura persa, de repente unos términos en la lengua tabarí y unos personajes que son todas estas figuras, ¿no? Animales, aves, o incluso alguna leyenda del propio Mazandarán que va penetrando estos espacios. De cara a la traducción, nos parecía muy relevante mantener la lengua tabarí, por lo que parte de esos nombres, como él ha utilizado, como él invoca a esas figuras, eso está presente también en el libro que vais a tener, ¿no? Por supuesto, con notas pie de página para que se conozca, pero nos parecía como también un homenaje a su decisión, ¿no? Y cómo tener a la vez en la mesa lo vernacular y lo universal a la vez y no tener que sacrificar lo vernacular para llegar a algo universal. Para terminar, yo quería hablar también de esa unión con ternura que tiene Nima con la naturaleza, ese arraigo, esa afectividad
tiene un matiz de mucha ternura, ¿no? Y os quería contar el ejemplo de un poema, que quizás es mi poema favorito, que es Gandénau. Gandénau es un tipo de planta silvestre muy pequeñita, como un pequeño cebollino, ¿no? Imaginaos, este gran poeta toma una representación delicadísima de Gandénau, de este frágil cebollino, para decirnos, para contarnos de que quiere erguirse, que Gandénau desea erguirse y hacer oír su voz en medio del bullicio de esa naturaleza exuberante, ¿no? O sea, a través de una figura tan frágil, casi tan insignificativa como un pequeño frágil cebollino, ¿no? Una planta silvestre a que nadie hace caso, este gran poeta nos quiere contar, ¿no? Son ríos, montañas, desiertos, y es un escenario, ¿no? Desde lo más menudo y frágil hasta lo más majestuoso, pasa por lo profético y lo apocalíptico, como dice Gonzalo, invocando y convocando. Y yo cuando leo y cuando hemos hablado mucho de Nimó, yo veo un poeta profundamente político en él, pero en el sentido de lo que la política debería ser, ¿no? Que es una compasión y un compromiso para con el otro, para con el distinto, el desfavorecido y el vulnerable, ¿no? Y creo que hoy también, en medio de esta situación tan dolorosa que está atravesando el pueblo iraní, lo vemos, que se sigue recitando ánimo, él nos sigue interpelando y nos consuela también, ¿no? He cogido un fragmento de uno de sus poemas solamente para que veáis. Fijaos, él, es como si nos dijera: atended, ¿no? En el instante de mayor desesperanza, de pronto, él dice: el heraldo del día de lluvia otra vez está cantando. Bueno, muchas gracias.